El día de hoy está con nosotros el economista Esteban Quirola Bustos, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué expectativas tiene, señor prefecto? Ya en pocas horas más, el día de mañana ya, ¿no? 24 de mayo se posesiona el nuevo presidente de los ecuatorianos. Como que hay un aire de tranquilidad, de esperanza. He escuchado a algunas personas de la oposición que se sienten un poco tranquilas, cree que va a haber la apertura necesaria, el diálogo, la comunicación, que es lo que se había cuestionado del gobierno anterior que está por fenecer. ¿Usted considera que se vienen mejores días, especialmente para los gobiernos provinciales autónomos, descentralizados, especialmente provincias como la nuestra? Bienvenido, señor prefecto, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Yane, buenos días a toda la gente linda que nos escucha, un gusto compartir con ustedes esta mañana. Bueno, básicamente es lo que nosotros esperamos como ciudadanos, de que haya una apertura de diálogo, de que se elimine ese sectarismo que le hace muchísimo daño al Ecuador, y que de hecho nosotros como prefectura hemos dado un ejemplo de eliminar el tema partidista y de trabajar con todos los alcaldes de todos los partidos políticos y con todas las juntas parroquiales de todos los partidos políticos. Yo creo que esa sensación que la gente tiene de diálogo es un reto importante que tiene el presidente Lenín Moreno, porque indiferentemente de quién ganaba las elecciones, iba a haber un hito de cambio. Porque obviamente, aunque Lenín pueda ser de la misma línea de Rafael Correa, Lenín no es Rafael Correa y va a tener él sus políticas de cómo llevar a cargo el país. Pero sin lugar a duda, el diálogo es una de las vías más importantes que debe de ser ampliada, sin dejar de contar pues la vía Machala-Guayaquil. Que ese es un problema y una deuda por cumplir de este gobierno. Economista Esteban Quirola, si bien es cierto, muchos analistas lo consideraron así, de que el país quedó dividido luego de las últimas elecciones. Creemos que los primeros pasos que ha dado el presidente recién electo, Lenín Moreno, es positivo para el Ecuador, esa percepción de tranquilidad, de paz que nos enfrentamos para los próximos 4 años de gobierno. No obstante, los gobiernos autónomos descentralizados se sintieron afectados hace 2 años atrás con unas reformas al presupuesto donde la situación económica del país no era la más conveniente para hablar de inyección económica importante a los gobiernos autónomos descentralizados, y obras importantes se tuvieron bien que dejar en el camino o optar por otras medidas para poder cumplirlas en favor de los ciudadanos. ¿Usted considera que luego de haber sido electo el ingeniero Montgomery Sánchez, asambleísta por la provincia de El Oro, por Mar País como presidente de esta comisión, se vienen también buenas noticias para los GATS a nivel de todo el país y los gobiernos provinciales autónomos? Bueno, primero que todo hay que analizar qué función tiene justamente. La función que tiene es de legislar en favor de los GATS, esto es prefecturas y alcaldías. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es devolverle al peaje a la provincia de El Oro, porque él mismo fue quien entregó vía una resolución el peaje que nos ha perjudicado significativamente. Que hoy en día haya una concesión, eso no es ningún inconveniente para que él reivindique eso que yo considero que fue un error por parte de él, y que él sabrá de decir cuáles fueron sus motivos para entregar un peaje que le pertenecía a la provincia de El Oro, para entregar una vía que estaba bajo la responsabilidad de la provincia de El Oro, y que si nosotros hubiéramos administrado ese peaje, en 18 meses hubiéramos terminado de hacer una vía de 4 carriles de asfalto hacia Guayaquil. Sin embargo, hoy en día no tenemos la competencia. Ahora, ¿cuál es el tema con los asambleístas? El tema es que hay mucha demagogia en el tema de los asambleístas. Los asambleístas dicen, vamos a hacer que se haga. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no hacen, ellos no dan obras, ellos no entregan presupuestos. De hecho, es ilegal entregar presupuestos. Por supuesto. O intentar hacer obras cuando ellos no tienen presupuesto. Ellos lo único que tienen que hacer es legislar y fiscalizar. Que si van a hacer leyes a favor de la provincia del Oro, yo espero que sí. Porque básicamente hemos tenido varias etapas de asambleístas, donde los asambleístas simplemente han sido testigos mudos de las necesidades de la provincia del Oro, y no se han hecho ni generado leyes para que la provincia del Oro tenga beneficios. De hecho, en la Asamblea de Montecristi, nosotros fuimos perjudicados como provincia,
Fuimos perjudicados porque había una ley o existía una ley donde los sectores fronterizos tenían ventajas. Y no es que tenían ventajas porque en algún momento alguien le dio la gana de ponerlo. Teníamos ventajas porque al mismo tiempo eso suplía las desventajas que tenemos como sector fronterizo. O sea, era una compensación. Era básicamente una manera de compensar al ciudadano por los temas del problema del tipo de cambio, por los temas, en principio cuando teníamos todavía moneda, ahora que no hay moneda, pues tenemos el tema del contrabando, tenemos el tema de prácticas de comercio que no son legales o de alguna manera ellos no tienen impuestos en algunas cosas y nosotros sí. Entonces no podemos competir teniendo aranceles, teniendo impuestos. ¿Qué pasó con esa ley? Se eliminó, simplemente decidieron en Montecristi que esa ley no iba más y todas las provincias fronterizas fuimos perjudicadas. Entonces tenemos ya estamos hablando de que son varios años y pasa de una década en que la provincia de El Oro no ha tenido asambleístas que hayan levantado su voz, no ha tenido asambleístas que hayan ido y hayan generado leyes en favor de la provincia de El Oro. Y de hecho los mismos asambleístas ni siquiera han hecho valer las leyes como la de Puerto Bolívar, que no nos han entregado fondos. Ya viene siendo el cuarto año. Nos entregaron en 2013, no nos han entregado 2014, 2015, 2016 y 2017 tendrían que entregarnos los fondos y no los han entregado. Entonces yo espero, y créame usted sabe que yo soy un caballero y de hecho yo emití públicamente en todos los medios de comunicación mis felicitaciones a absolutamente todos los asambleístas y yo les deseo la mejor de las suertes, porque si ellos son exitosos, el Ecuador entero es exitoso. Y la provincia de El Oro es exitosa. Por supuesto. Y la consecuencia la recibimos los ciudadanos. A pesar de hecho, es mi mismo sentimiento hacia el presidente Lenin. Yo espero que el presidente Lenin sea exitoso. Porque si él es exitoso, el Ecuador entero es exitoso. Y esa división de la que tú hablabas, Yane, no es una división creada por momentos electorales. Es una división creada justamente por el mismo presidente que en su momento separaba un poco, y una separación fuerte era el tildar a la gente pudiente de pelucones. Sin embargo, yo creo que cualquiera de nosotros que no es pelucón y que tiene un nivel adquisitivo bajo, quiere en algún momento pues llegar a ese nivel adquisitivo. Por supuesto, y nos convertiríamos en los pelucones también. Y ese es el detalle, que no puede haber esa separación ni esa división social, porque todos aspiramos, no es que queremos eliminar los ricos para que todos seamos pobres, más bien los pobres queremos aumentar nuestro nivel de vida para todos ser ricos o cuando menos no tener necesidades. Bueno, es el lenguaje positivo de todas las autoridades y eso es bueno. Yo creo que eso da tranquilidad a cada uno de los ecuatorianos. Pese a eso, Esteban Quirola, ¿qué cosas ha hecho importantes en su gestión y qué falta por hacer? Bueno, fíjate que con el recorte que nosotros recibimos el año pasado, justamente nosotros dejamos de hacer algunas obras. Sin embargo, de mi plan plurianual de inversión, yo estoy haciendo ahora en el 2017 obras del 2019 y del 2020. Porque gracias a que en el 2014 y 2015 nosotros tuvimos niveles de eficiencia que estaban por encima del 94%, que ningún otro GAT provincial o cantonal tiene esos niveles de eficiencia, nosotros logramos hacer obras de nuestro plan plurianual del año 2018 y 2019. ¿Obras como cuáles? Seamos lo más objetivos. Factor tiempo. Por ejemplo, el porcentaje de vías que se atendía. Nosotros esperábamos atender aproximadamente un 20 a 22% de la totalidad de las vías anuales. Sin embargo, nosotros hemos llegado a atender 30 y 33% del porcentaje de vías anuales. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es no comprar materiales, sino extraerlos de nuestras propias canteras, hacer los planes de manejo ambientales y nosotros utilizar nuestra propia maquinaria y de esta manera ir avanzando. Nosotros avanzamos a un ritmo de más de 800 kilómetros por año en vialidad. Temas de mantenimiento de vialidad. En desarrollo productivo, por ejemplo, nosotros tenemos 140 proyectos de desarrollo productivo anuales. Sin embargo, antes no se tenía registro de ningún desarrollo productivo. Y conversábamos contigo en algún momento de la leche. Antes la leche se la pagaban al productor a 28 centavos. Hoy en día se la pagan a 52 centavos. ¿Por qué? Porque nosotros creamos esa infraestructura necesaria para procesar 25.000 litros diarios. Y hoy en día el queso, el yogur, los manjares, todos son de la provincia del Oro. Antes te vendían
queso manaba, queso chonero. No puede ser si la provincia del Oro tiene el queso de Piñas, tiene el queso de Saracay, tiene el queso de Chilla, tiene el queso de Zaruma, tenemos queso en varios otros sitios donde de Balsas, de Marcavelí, que son de excelente calidad, no tiene por qué venir queso de otras provincias. Las papas, nosotros vendíamos banano y con ese dinero que recibíamos, esos dólares, íbamos y le comprábamos las papas al Carchi, les comprábamos las legumbres a Tungurahua, les comprábamos a Cotopaxi, a Suay. Sin embargo, hoy en día nosotros producimos nuestras propias legumbres y el dinero se queda en la economía, da vuelta y se genera una mayor velocidad del dinero en la economía. ¿En qué tanto usted cree que hemos crecido en productividad? Nosotros teníamos más o menos producíamos el 12% de lo que consumíamos. Hoy en día estamos por encima del 64% de lo que consumimos. ¿Qué otra área más podemos destacar? Por ejemplo, riego. ¿Ya? Nosotros hemos hecho más canales de riego de los que se han hecho en los últimos 27 años. Y esto de aquí, cada vez que tú pones una hectárea con riego, eso podría significar entre 0.8 y 1.2 personas con empleo. ¿Por qué? Porque esa gente que antes sembraba solamente en verano, ahora siembra en invierno. Y de hecho muchas de las industrias que usan mano de obra han sentido que ha habido la disminución de la disponibilidad de mano de obra. ¿Pero por qué? Porque la gente ya no quiere trabajar como empleado de una cuadrilla de banano, sino que quiere irse a sus tierras y producir sus tierras. Y ellos dicen, ¿por qué me voy a producir mi tierra? Porque la prefectura me da la capacitación técnica, me da la semilla, me da la mecanización, me da toda la capacitación con respecto a la administración de sus tierras y también les damos el mercado. A nosotros nos ha sucedido, el único proyecto que no nos ha funcionado a nosotros fue el proyecto de empaque. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos empacar los excedentes. Sin embargo, hoy en día, aunque producimos mucho más de lo que esperábamos producir, ya no hay nada que empacar porque todo viene a los mercados y se vende el 100% de lo que producimos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Esteban Quirola en estos próximos 2 años? Bueno, las expectativas es que nos dejen trabajar tranquilos. ¿Ya? Nosotros no pedimos nada más que nos dejen trabajar tranquilos y que exista un compromiso de analizar una necesidad real, que es la vía que viene desde Guayaquil hasta Machala o Machala a Guayaquil. Esa es una necesidad imperiosa. Yo no digo, mira la vía Salatí, se gastaron más de 60 millones de dólares en la vía Salatí, si no me equivoco, y eso de ahí nos hubiera servido para nosotros poder hacer el tramo hasta Naranjal de 4 carriles. Salatí en Bocas, el Salatí problema en Boca, que tenemos. la que acabamos de ver el problema. Ya. Por ejemplo, la vía Cerro Azul, Pacha, Zaruma. No digo que no sea una vía que no necesitamos, pero ¿es más necesaria la vía Cerro Azul o es más necesaria la vía Guayaquil? O sea, hay que no priorizar. se priorizó, no se Así es. priorizó. Hay que priorizar y hay que arroparse hasta donde da la colcha. Así es. Si bueno, usted tiene 2 años más, tiene 2 años más, hasta el 2019. ¿Qué es lo que Esteban Quirola tiene planificado? Bueno, nosotros este año ya empezamos con un impulso mucho más fuerte en el tema turístico y esto va a generar plazas de empleo. Ya las vías están en más de un 70% en buen estado, aunque el invierno nos ha dado fuerte. Somos la provincia que mayor nivel de precipitación ha tenido de todo el Ecuador. Sin embargo, somos una de las provincias que tiene menor incidencia en vías en mal estado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado en cunetas, hemos trabajado en alcantarillas, en pasos de agua, hemos trabajado en estabilización de taludes, en lastrados. Tú vas a ver, nuestros lastrados no son como los que se hacían antes de 5 o 10 centímetros. Son lastrados de 45 centímetros, 40 centímetros, hasta 70 centímetros. Son lastrados que van a perdurar en el tiempo. De hecho, las vías que nosotros hemos lastrado en el 2014 todavía están en buen estado y generalmente los lastrados no duraban un invierno. Hoy en día nosotros podemos ver que los lastrados han aguantado 2 inviernos y esos inviernos o 3 inviernos, y esto de aquí pues para nosotros es motivo de orgullo porque nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien. El desarrollo turístico no solo va a depender de la vialidad, ¿no? Qué tan accesibles están las vías, sino también depende de que se unan las alcaldías, que se una la Cámara de Turismo, que estamos viendo un nacional muy importante. Desde luego que sí. Nosotros, por ejemplo, fíjate lo que hicimos nosotros en la cascada Arcoíris, que ustedes me parece que pasaron unas tomas de esa cascada. Antes esa cascada la visitaban 12, 15 personas al mes. Nosotros hemos llegado a tener registros entre 1.500 y 2.000 personas al mes. Interesante. Una gran diferencia. Son miles de personas adicionales que generan empleo. Y de hecho hay una señora ahí que cuando yo llegué dice, prefecto, yo le agradezco que haya hecho la caminería para llegar hasta la cascada. Porque antes eso era una visita de aventura. Hoy en día es una visita turística, la gente puede ir, bañarse,
tranquilidad. Y la señora me decía, yo antes aquí no se me hubiese ocurrido ni de casualidad venir a vender granizados, porque iba a vender 12 granizados al mes, y eso vendiéndoles a todos los que venían. Hoy en día yo vivo de los fines de semana vender granizados. Con la venta de granizados. Y en la tarde los jóvenes después de salir del colegio se van a esta cascada porque es accesible. Entonces ella trabaja todos los días. Bueno, tenemos mucho por trabajar, porque también es una responsabilidad de los medios de comunicación hacer conocer y visibilizar desde luego que la belleza que tenemos en la provincia de Lora, más del tema turístico. ¿Qué otras actividades o qué proyectos tiene usted para los próximos años? Todo lo que nosotros hacemos va en función de generación de empleo. Desde la Sinfónica, nosotros tenemos jóvenes y niños que hemos profesionalizado. Si bien es cierto, nosotros no creamos la Sinfónica, la recibimos creada, pero eso antes era un simple membrete. Hoy en día genera empleo. Nosotros tenemos jóvenes, y yo he tenido el gusto de ir a bautizos, he tenido el gusto de ir a matrimonios, en el cual yo veo a nuestros músicos de la Sinfónica de la provincia de El Oro que les pagan por la música. Entonces, desde eso nosotros empezamos con generación de empleo. Cada vez que nosotros hacemos un programa, nosotros lo hacemos pensando en generar empleo, porque la gente eso es lo que necesita. También la cultura, el arte luego, y las tradiciones. Desde luego, ¿no? que sí, pero ¿cuál es la prioridad? La generación de empleo. La prioridad es que la gente tenga un sustento en el cual, si el gobierno no te regala una casa, tú tienes tu ingreso para poder comprar una casa o alquilar una casa y decidir dónde vivir, qué comer, dónde estudiar, qué profesor, qué doctor quieres que te atienda. Esa libertad es necesaria. Y nuestro programa que se viene de Pozos Profundos, que estamos ya levantando el proceso gracias a que el Banco del Estado nos ha ayudado con un crédito, eso va a rehabilitar aproximadamente entre 7.000 y 14.000 hectáreas de riego en la zona fronteriza, que es una zona deprimida. Así es, totalmente seca más que nada. Y si tú me dices a mí que vamos a generar empleo de 0.5 personas por cada hectárea hecha, y nosotros llegamos a hacer 10.000 hectáreas, que es una cifra mediana, es una cifra que no es ni muy optimista ni muy pesimista, estamos hablando de que le vamos a poder dar empleo a 5.000 personas, pues 5.000 personas directas en campo. Qué bueno. Y esa es nuestra misión. Un desarrollo sustentable más que nada, que es lo que se necesita. Se ha hablado mucho de la matriz productiva, del cambio de la matriz productiva, pero tú dices, yo voy a cambiar la matriz productiva, pero cuando tenga matriz productiva. Si yo no produzco nada, imagínate, si yo antes las papas se las compraba al Carchi. ¿Cómo darle el valor agregado? ¿No? ¿Qué podía yo darle valor agregado? Hoy en día las papas las produzco yo. Y ya puedo empezar a hacer una industria de papas. Son buenas noticias. Economista Esteban Quirola Bustos, prefecto del Oro, nuestro invitado. Muchísimas gracias por su presencia. Vamos a seguir dialogando de temas de interés que nos compete y que nos interesa a todos los orenses en lo que tiene que ver al desarrollo productivo, desarrollo turístico, el proyecto de pozos profundos para el riego en sectores de la frontera. Creo que son muy buenas noticias para la actividad. Vamos ahora sí.